Les doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en algo fascinante, los sesgos psicológicos ocultos que dictan cómo la mente humana evalúa el riesgo, la pérdida y la propiedad, especialmente cuando hay mucho en juego. Solemos asumir que las decisiones corporativas o legales están basadas en una fría y calculadora lógica matemática, ¿verdad? Bueno, resulta que la realidad de nuestra mente es muchísimo más compleja y francamente a veces bastante irracional. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero veremos el efecto dotación, luego cómo se ven estos sesgos en la práctica. Pasaremos a las ilusiones de probabilidad, el famoso patrón de 4 factores, y cerraremos viendo todo esto en acción con el caso BioPharma. ¡Comencemos! Para empezar, tenemos que reconocer una falla fundamental en cómo nos enseñaron economía clásica. Históricamente nos han dicho que el precio máximo que pagarías por adquirir un bien debería ser exactamente igual al precio mínimo por el que estarías dispuesto a venderlo. Suena lógico, ¿no? Pero hay un problema. Los seres humanos simplemente no somos matemáticamente racionales al asignar valor. Nuestra disposición a comprar o vender cambia drásticamente por una sola y pequeñita variable, el hecho de que ya seamos dueños de esa cosa. Número 1 en nuestra lista, el efecto dotación, o básicamente por qué valoramos tanto lo que ya poseemos. Este concepto, acuñado por el famoso economista Richard Thaler, revela algo increíble. Fíjense en esto. En unos experimentos muy célebres realizados por Daniel Kahneman, Thaler y Jack Knight, usando unas simples tazas universitarias, descubrieron un comportamiento totalmente inesperado. Los vendedores, o sea, las personas a las que ya se les había regalado una taza, exigían en promedio el doble de dinero para soltarla, en comparación con lo que los compradores estaban dispuestos a pagar por obtenerla. ¡El doble! Y claro, la gran pregunta es ¿por qué pasa esto? La culpa la tiene nuestra vieja amiga, la aversión a la pérdida. El dolor psicológico de perder algo que ya es nuestro se siente muchísimo más fuerte que el placer de adquirir ese mismísimo objeto si no lo tuviéramos. Kahneman hace una distinción brillante aquí. Existe una diferencia abismal entre los bienes que tenemos para uso y los que tenemos para intercambio. Las cosas cotidianas que usamos o a las que les tomamos cariño son casi imposibles de soltar sin sentir dolor, a diferencia de cosas hechas solo para ser intercambiadas, como un billete de $100 o los zapatos en el inventario de una tienda. Pasemos al punto 2, los sesgos en la práctica, porque obviamente esto no se queda encerrado en un laboratorio universitario. Imaginen una mega fusión corporativa. De un lado de la mesa tenemos a los fundadores de una empresa tecnológica familiar negociando la venta de su compañía. Normalmente, ellos le van a poner un valor gigantesco, casi irracional, a sus activos históricos, como una patente muy antigua. ¿Por qué? Porque su cerebro instintivo, el famoso Sistema 1, percibe esa venta como una pérdida súper dolorosa de algo que es parte de su historia. Pero del otro lado de la mesa, el gran conglomerado comprador no siente absolutamente nada de esa aversión a la pérdida. Para ellos, esa patente es solo una fila más en un Excel que evalúan con una matemática fría de costo-beneficio. Entonces, ¿cómo salvamos el trato sin que este choque de emociones arruine la fusión? Aquí es donde la experiencia de un buen abogado corporativo vale oro puro. Este abogado tiene que pensar y actuar como si fuera un operador de bolsa, un trader. Al replantear toda la negociación como un simple intercambio comercial, ayuda a los fundadores a agarrar esa patente en su mente y moverla de la caja de bienes que uso y quiero a la caja de bienes que uso para intercambiar. Y boom, al hacer eso, neutraliza gran parte del dolor emocional. Y ojo, porque esta dinámica no es solo para ejecutivos de traje y corbata. Seguro han escuchado ese viejo dicho de que la posesión es 9/10 partes de la ley. Bueno, resulta que es cierto. Nuestra mente e incluso toda la estructura legal sobre la que operamos le da un peso moral y psicológico enorme al simple hecho de tener algo entre las manos. De hecho, los jueces caen en este mismo sesgo casi sin darse cuenta. Investigaciones de expertos como David Cohen, Jack Knight y Edia Yelzamir en juicios civiles nos muestran que el sistema legal está diseñado naturalmente para proteger mucho más las pérdidas reales. Es decir, te van a compensar por cosas que ya habías pagado y perdiste. Pero ¿qué pasa si exiges que te paguen por ganancias futuras que ibas a tener? El famoso lucro cesante. Los jueces suelen ser mucho más duros ahí. A nivel psicológico, no ganarse un dinero extra duele muchísimo menos que perder el dinero que ya estaba en tu bolsillo. Es la aversión a la pérdida en su máxima expresión. Punto número 3. Las ilusiones de probabilidad. Ya vimos cómo valoramos las cosas materiales, pero ahora veamos cómo nuestro cerebro distorsiona las estadísticas. Empecemos desde abajo, con el efecto de posibilidad. Imaginen pasar de tener literalmente 0% de probabilidades de algo a un pequeñísimo 5%. Ese saltito mínimo transforma algo totalmente imposible en una luz de esperanza.
Y esto hace que nuestro cerebro se vuelva loco y le dé muchísima más importancia de la que matemáticamente merece a eventos que son súper improbables. Literalmente, esta es la magia psicológica que hace que la gente compre billetes de lotería. Por el otro lado, si nos vamos a la parte más alta de la escala estadística, nos topamos con el efecto de certeza. Moverse de un 95% a un 100% absoluto tiene un impacto psicológico brutal porque borra del mapa cualquier rastro de duda. La gente está dispuesta a pagar verdaderas fortunas por asegurar esa certeza absoluta, mientras que al mismo tiempo le restamos valor a resultados que ya eran 95% probables por puro miedo a ese 5% de fracaso. Todo esto nos lleva al punto 4, el patrón de 4 factores. La matriz definitiva del riesgo humano. Cuando Kahneman y Tversky juntaron estas ilusiones matemáticas que acabamos de ver con nuestra reacción asimétrica ante ganar o perder, crearon esta belleza, una matriz de 2×2. Este patrón de 4 factores nos dice con una precisión asombrosa exactamente en qué momento vamos a ser súper conservadores y cuidarnos la espalda, lo que llamamos aversión al riesgo, y cuándo vamos a volvernos locos y tomar apuestas totalmente desesperadas. Para entenderlo mejor, los estudios del jurista Chris Guthrie lo ilustran a la perfección con el mundo de las demandas. Si tienes un caso buenísimo, con 95% de chances de ganar, te da tanto terror que algo salga mal a último minuto que te vuelves averso al riesgo y terminas aceptando un arreglo por mucho menos dinero del que mereces, solo para asegurar el cheque. Pero ¿qué pasa si presentas una demanda ridícula, con apenas un 5% de chance de ganar? Todo se voltea. El demandante se siente valiente y apuesta por el premio gordo, mientras que el demandado entra en pánico por ese 5% de perder en grande y termina pagando un montón de plata solo para comprar su tranquilidad mental. Y para cerrar el círculo, llegamos al punto 5, el caso BioPharma. Vamos a ver los 4 cuadrantes de esta matriz operando dentro de una gran compañía farmacéutica. Primer escenario, cuadrante 1. BioPharma tiene una vacuna buenísima, 95% de probabilidad de aprobación, lo que les dejaría $100 millones limpios. Aquí entra el efecto de certeza. Los directivos mueren de miedo de ser parte de ese 5% de fracaso. ¿Qué hacen? Se vuelven sumamente conservadores. Con gusto van a aceptar que otra empresa les compre los derechos hoy por $85 millones garantizados. Prefieren dejar dinero sobre la mesa con tal de asegurar la victoria y dormir tranquilos. Pero ojo al segundo cuadrante. Alta probabilidad de pérdida. Digamos que BioPharma enfrenta una demanda inminente por efectos secundarios que los llevaría casi seguro a perder 100 millones. Aquí, la idea de una pérdida garantizada les revuelve tanto el estómago que se transforman. De repente, aman el riesgo. Les ofrecen cerrar el caso pagando 90 millones, que matemáticamente tiene sentido, y dicen ¡no! Prefieren ir a juicio y pelear a muerte solo por aferrarse a ese minúsculo 5% de esperanza de salir ilesos. Pasemos al tercer cuadrante. Baja probabilidad de ganar. La empresa está investigando una molécula ultra experimental que apenas tiene un 5% de chance de convertirse en un éxito de 100 millones. Aquí entra el efecto de posibilidad. La ilusión de dar el gran golpe hace que no les importe el riesgo. Invierten millones y millones sin dudarlo porque en el fondo la corporación no está invirtiendo de forma lógica. Están comprando un carísimo boleto de lotería y el derecho a soñar. Y finalmente el cuarto cuadrante. Baja probabilidad de perder. Los auditores dicen que hay un 5% de riesgo de que los refrigeradores fallen y se arruinen 100 millones en inventario. Dominados por el pánico a un desastre, la empresa vuelve a huir del riesgo. Pagarán sin pensarlo las pólizas de seguro más caras del mercado, botando la lógica matemática por la ventana. Su único objetivo, comprar paz mental. Lo que nos deja una lección increíble. Ya sea en la junta directiva más exclusiva o en un tribunal de justicia, entender que nuestras mentes están llenas de estas asimetrías nos da una tremenda ventaja estratégica. Nos demuestra que el valor no es un número frío, depende de lo que ya tenemos y de cómo nuestro cerebro percibe las probabilidades. Así que los invito a reflexionar sobre esto. La próxima vez que tomen una decisión importante y aparentemente racional, ¿están usando la lógica pura o simplemente se están dejando llevar por el tirón invisible del miedo y la esperanza? Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima.